Hola queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestra sesión de clases. El día de hoy tenemos el área de razonamiento verbal o el curso de razonamiento verbal y vamos a platicar un tema bastante interesante que es muy recurrente seguramente en toda la secundaria y también parte en este caso como tema esencial para postular a la educación superior, tanto instituto e universidades. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla, vamos a platicar el día de hoy un tema que también ya estoy seguro que ustedes lo conocen, ¿sí? Es el tema de razonamiento, bueno, en este caso el área de razonamiento verbal con los temas de sinónimos y antónimos, ¿sí? Entonces vamos a platicar este tema, voy a compartir por completo mi pantalla. Muy bien. Muy bien, queridos chicos, entonces platicamos el día de hoy de lo que son los sinónimos y los antónimos y para ello vamos a explicar en forma detallada lo más esencial de estos dos temas. Bien, ¿qué entendemos por sinónimos? En este caso tengamos en cuenta que los sinónimos, su origen es de procedencia griega. En este caso decimos que proviene del griego sin, que significa con, y la palabra onoma significa nombre. Si recuerdan, ¿no? De ahí viene el término onomástico, ¿no? Entonces, sin, reitero, significa con, onoma, nombre, con nombre. En otros términos, podemos decir que los sinónimos son aquellas palabras que de pronunciación y escritura diferente y de significado semejante o parecido. Bueno, en algunos casos igual. Veamos el ejemplo. La palabra bueno y generoso. Yo digo Luis es bueno, es lo mismo decir Luis es generoso. Si nos damos cuenta, se pronuncian y se escriben diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno y generoso se escriben y se pronuncian diferente, pero tienen significados iguales, o sea, tienen el mismo significado en un contexto oracional. Esos son los sinónimos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que son ya las clases de sinónimos, ¿no? Vamos a encontrar sustancialmente dos clases de sinónimos, los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Cuando ustedes van a estar frente a un examen de admisión, sobre todo le van a preguntar los sinónimos absolutos, ¿no? ¿Y qué son los sinónimos absolutos? En este caso indicamos que son palabras que pueden sustituirse entre sí sin ninguna limitación, pues su identidad es plena, es decir, su significado es pleno, es igual. No es parecido, sino igual. Veamos acá el ejemplito. Dice, las aguas diáfanas permiten ver el fondo del estanque. Es lo mismo decir, las aguas transparentes permiten ver el fondo del estanque. Es decir, entre diáfanas y transparentes son sinónimos. ¿Sí? Son sinónimos absolutos. Sí, son sinónimos absolutos. Es decir, tienen significados iguales. ¿Ah, chicos? Mientras tanto, en los sinónimos relativos no sucede lo mismo. Veamos acá. Decimos, en este caso, la identidad, en este caso refiriéndose al significado, no es plena entre este tipo de términos y de alguna manera es parcial, ¿no? O relativa. Esto quiere decir que no se puede sustituir en todos los casos. Aquí en el anterior sí se puede sustituir y el significado va a ser igual. Aquí en los relativos el significado va a ser parcial o relativo. Observamos acá el ejemplo. Hablamos de gorila, decimos el gorila es originario de la selva africana o de la selva del África, y el otro es el simio es originario de la selva del África. ¿Cuáles son los sinónimos, profe? Gorila y simio, pero son sinónimos relativos. ¿Por qué relativos? Porque el simio es genérico. ¿Estamos? Y la gorila es más específico. ¿Cómo así? Es decir, cuando nosotros hablamos de simio, hablamos pues del gorila, del chimpancé, del orangután, hablamos del titi, entre otros monos que son genéricos en este caso, ¿no? Entonces el simio es genérico y el gorila es específico. Son sinónimos relativos, ¿sí?
Eso que quede claro de alguna manera, por lo que siempre ustedes, en los ejercicios que a ustedes les van a preguntar, sobre todo le van a preguntar lo que son los sinónimos absolutos. Bien, veamos acá algunos ejemplitos, ¿no? Voy a ver un momentito. Voy a sacar mi pluma a ver si me permite escribir. Dice, en las siguientes palabras destacadas, ubicar el sinónimo, ¿sí? Veamos acá, el examen llegó de manera fortuita. Lo que vamos a buscar es un sinónimo de la palabra fortuita, ¿ya? Y el otro es la choza del cerrito es muy precaria. Igual, sinónimo de precario. Son dos términos diferentes, ¿ah? Son diferentes. No, aquí lo que nos pide, en este caso, en este ejercicio, es que podamos encontrar el sinónimo de la palabra fortuita. Cuando decimos el examen llegó de manera fortuita. Sinónimo de fortuita es, por ejemplo, el de manera casual, ¿no? De manera casual. A ver, ponemos acá. De manera casual. Es decir, entre fortuito y casual son, en este caso, son sinónimos absolutos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, me encontré este lápiz de manera fortuita. Es lo mismo decir me encontré este lápiz de manera casual. ¿Estamos? Eso es lo que nos pide en este caso para desarrollar como ejercicio, para irnos dando cuenta. El otro ejemplo dice la choza del cerrito es muy precaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es sinónimo de precaria? Por ejemplo, podemos poner así, ¿no? Precaria sinónimo de humilde, ¿sí? Entonces, yo puedo decir la choza del cerrito es muy precaria, es lo mismo decir la choza del cerrito es muy humilde. Muchachos, muy bien. Ahí, más o menos. Bien. Luego vemos en este punto lo que nos dice, marque el sinónimo de la palabra subrayada, ¿no? ¿Cuál es la oración? Fíjense, se procedió a develar el busto. Entonces acá lo que nos preguntan, ¿cuáles las 5 alternativas es el sinónimo de develar? Por ejemplo, será develar, en este caso con B, acá está con V, revelar, descubrir, embozar o esbozar. Estamos, entonces, cuando hablamos de develar con V, ¿no? Se refiere a, por ejemplo, tenemos, seguramente ustedes en alguna oportunidad han visto cuando inauguran algo, lo tienen cubierto, ¿no? Con una franela, una tela, un mantel. Y cuando se hace la ceremonia de juramentación, se saca eso. Y allí se está develando, ¿no? Se está develando. Entonces, develar en este caso es sinónimo de, ¿cuál será? ¿Develar con B? No, porque develar con B tiene otra connotación, que es ajeno en este caso, ¿no? Revelar podría ser revelar, cuando revela esa imagen, podemos decir, ¿no? Descubrir también podría ser embozar, se aleja un poquito, esbozar, se aleja mucho más. Aquí el sinónimo de la palabra develar sería descubrir. Esta de acá, ¿sí? Se procedió a descubrir el busto, es lo mismo decir, se procedió a develar el busto. Bien, vamos ahora a pasar lo que son los antónimos. En este caso, los antónimos, contrariamente a los sinónimos, tienen la misma connotación de estudio, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los antónimos, indicamos que la antonimia en su aspecto de la semántica es la que estudia las voces o palabras que expresan una oposición o negación, ¿no? Se origina de las voces griegas, en este caso anti, que significa contra, y onima o onoma, que significa nombre, es decir, contranombre. En otros términos, decimos que los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios, ¿ya? Recuerden que los sinónimos eran palabras que tienen o que tenían significados iguales o parecidos. En este caso, los antónimos tienen significados opuestos o contrarios. Ejemplo, fíjense acá, perverso, su antónimo de perverso, generoso. Yo puedo decir Luis es perverso,
mientras que Alberto es generoso. Son contrarios, ¿no? Malo y bueno. ¿Estamos? Esos son los antónimos. Ahora, en función de los tipos de antónimos, vamos a encontrar algunas las más usuales. Por ejemplo, los antónimos morfológicos. En este caso se forman añadiendo los prefijos o un prefijo en la cual va a tener un significado opuesto. Observen, queridos chicos, acá. Pertinente, fíjense, pertinente. Su antónimo morfológico es impertinente. Aquí no cambia nada, solamente se añade para buscar su antónimo estos prefijos. ¿Sí? Acá, la in. Pertinente, su antónimo. Impertinente, lo añado el prefijo in. De calificar, su antónimo, descalificar. Fíjese, calificar, calificar se mantiene, pero lo pongo acá un prefijo, descalificar. Democrático, su contrario, antidemocrático. Ubico el prefijo anti. Esos son los antónimos morfológicos. Igual cuando digo poblado, su antónimo de poblado, despoblado. Acá es el prefijo, ¿no? Así podemos formar más. Tapar, destapar. Nacional, internacional. Sísmico, antisísmico, ¿no? Bien, ese tema es bastante recurrente y creo que no va a haber ningún inconveniente. Otro tipo de antónimos, en este caso, son los antónimos léxicos, ¿no? En este caso podemos o decimos que la oposición se produce entre dos palabras distintas sin tener la necesidad de recurrir a prefijos. La anterior recurríamos a prefijos, ¿no? Indes, antides. Aquí no. Aquí se van a encontrar palabras pero que son totalmente opuestos. Por ejemplo, antónimo de temprano es tarde. ¿Vamos? Su antónimo de claro es oscuro. Su antónimo de empezar, terminar. Su antónimo de izquierda, derecha. Su antónimo de ataque, defensa. Estos son lo que llamamos los antónimos léxicos, ¿no? Luego tenemos igual de la misma manera los antónimos absolutos. En este caso indicamos que la negación de un término implica la existencia de otro opuesto al primero. Por ejemplo, vivo, su opuesto absoluto es muerto, ¿no? ¿Está claro? Vivo, muerto. Otro ejemplo, blanco, su opuesto total es negro, ¿no? Entonces, ahí tengamos en cuenta que son antónimos absolutos. Mientras que los antónimos relativos, en este caso, son aquellos que tienen cierto grado de oposición, pero no total, o sea, no es total así, blanco, negro, vivo, muerto, malo, bueno, etcétera, ¿no? Sino que existe, dice, una gradación, más o menos un grado de intermedio, ¿no? Respecto al primer término, conocidos también como indirectos. O sea, los antónimos relativos también se llaman antónimos indirectos. Ejemplo, casurro, su antónimo es locuaz. Casurro es una persona que habla muy poco y locuaz, una persona que habla bien. Otro ejemplo, decimos, por ejemplo, negro, su antónimo es blanco, ¿estamos de acuerdo? Pero su antónimo es absoluto. Pero cuando hablamos de antónimos relativos, por ejemplo, decimos blanco, su antónimo relativo sería gris. No es negro, sino gris, un medio, ¿no? Un medio. Entonces tengamos en cuenta esa precisión con los relativos. Aquí igual, cuando ustedes van a estar frente a un examen, lo que le van a preguntar son los antónimos de tipo absoluto. Veamos acá algunos ejemplitos. Dice, escribe un antónimo de la palabra destacada. Bueno, el agresivo muchacho no quiso arrepentirse. Entonces vamos a buscar el antónimo de agresivo, ¿ya? Quisieron conversar con el loco. Vamos a buscar el antónimo de loco. ¿Estamos? Entonces, cuando decimos el agresivo muchacho no quiso arrepentirse, lo contrario a agresivo es pacífico, ¿sí? Pacífico. Agresivo es un majadero, ¿no? Su contrario de majadero es un chico pacífico. Así. Pacífico, ¿ya? Y entonces puedo decir, el agresivo muchacho no quiso arrepentirse, lo contrario es el pacífico muchacho no quiso arrepentirse. Agresivo, pacífico, son opuestos. Quisieron conversar con el loco, su antónimo de loco es el orate, ¿no? Su contrario de loco sería cuerdo.
¿sí? Cuerdo, no cuerda, sino cuerdo. Yo soy tipo cuerdo, decimos, ¿no? No soy loco. Entonces, cuerdo es lo contrario de loco. Muchachos, bien. Ahora, acá tenemos otros ejemplos. Estos son los tipos de ejemplos a manera de IBM, ¿no? O sea, en los exámenes de admisión nos pueden preguntar de esta manera. Por ejemplo, dice el antónimo de ejecutable. Ejecutable, algo que se puede ejecutar. Su antónimo realizable será posible, quimérico, impracticable, posible. ¿Cuál será? En este caso, ejecutable y realizable son sinónimos. Posible, el sinónimo relativo, ¿no? Quimérico, dirán, profe, no entiendo quimérico, ¿qué será? Impracticable, que no se puede practicar, ¿no? Acá es un antónimo morfológico. Posible, su contrario es imposible, ¿no? Aquí el antónimo de ejecutable es quimérico. ¿Sí, chicos? Quimérico. Algo que no se puede ejecutar. Aquí vamos en el punto 2, marchito. El antónimo de marchito será ajado, vigoroso, deslucido, nuevo o usado. Marchito, decimos, tu cuaderno y mi cuaderno está marchito. Es lo mismo decir ajado, ¿no? Deslucido, usado, lo mismo. ¿Será vigoroso o nuevo? Lo antónimo de marchito en este caso es nuevo, ¿ya? Nuevo. Vigoroso no, porque vigoroso se refiere a otra, pues está relacionado con la fuerza, la energía, ¿no? El vigor. Muy bien, esto es el tema en forma general, muchachos. Espero que se haya dejado entender y ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y a seguir triunfando.